Muy buenas tardes, queridos padres de catequesis familiar de segundo nivel. Les saludo una vez más. Les recuerdo, mi nombre es Liliana Ortiz, catequista en la sede parroquial, y nos reunimos esta semana para reflexionar sobre el tema número 6 de nuestro itinerario catequético, que tiene como tema Ustedes serán mi pueblo, alianza. Y el objetivo es que nosotros podamos hacer conciencia de que Dios ha hecho una alianza con nosotros a pesar de nuestras debilidades, pues con el fin de formar Él un pueblo, siempre y cuando nosotros escuchemos su palabra y que le obedezcamos, que obedezcamos sus leyes. Y para dar inicio a este tema, entonces, recordando que esta es la continuación del tema 4 y 5 que ya hemos comenzado a ver en semanas anteriores, y que estamos sobre el tema de la liberación del pueblo de Israel, que se encontraba esclavo del pueblo de Egipto. Entonces vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él hace con nosotros y en nosotros, y bueno, lo vamos a hacer a través de la oración, en una actitud de profundo respeto y de la alegría de saber también que vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Les invito para que juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por nuestras familias, por nuestros hijos, por esta oportunidad que nos das de reunirnos como padres de catequesis para reflexionar sobre tu palabra y así poder también guiar a nuestros hijos por el camino que los conduzca hacia ti. Un camino de liberación, un camino de alegría, de esperanza, de felicidad eterna. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros y en nosotros, en nuestras familias, en nuestro pueblo. Te pedimos también perdón por las infidelidades que a diario cometemos contra ti, por aquellas que hemos cometido de manera inconsciente. Pero te pedimos perdón aún más por aquellas cosas que hemos cometido en plena conciencia, Señor, por haberte ofendido a ti que eres un Dios tan bueno. Te pedimos perdón también por nuestro pecado de omisión, por todas esas cosas buenas que dejamos de hacer, por nuestro pecado social en el que todos nosotros contribuimos, Señor. Perdónanos y ayúdanos cada día a vivir en fidelidad a ti, a hacer una opción siempre por ti, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Nos abandonamos en tus manos suplicándote, Señor, que derrames sobre nosotros tu espíritu de sabiduría y entendimiento, de ciencia y de consejo, para poder guiar a estos chicos por el camino que los conduzca hacia la felicidad eterna que eres tú. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, y entonces para dar inicio a este tema, voy a mostrarles algunas vistas para luego hacer una serie de interrogantes que ustedes tendrán que compartir cuando hagan su reunión como padres. Y aquí les va la primera. Como pueden ver, es una persona en estado de ebriedad, pero además de su estado de ebriedad, vemos también que hay allí una serie de fármacos, ¿verdad? Entonces, no solamente es el alcoholismo, sino también el problema de la drogadicción. Para afianzar más el problema de la drogadicción, aquí tienen otra vista también de una serie de personas reunidas donde hay cigarrillos, hay bebidas, hay drogas, ¿verdad? Y bueno, esa es la situación que en la que muchas veces vemos a tantas personas. También tenemos esta otra vista que es muy lamentable, una anciana en la calle con un pequeño tirado a sus pies, mendigando por las calles, ¿verdad? Es una situación que se vive también en nuestros pueblos, producto de la pobreza. Bien, entonces, la primera pregunta es, ¿qué piensan de estas situaciones? Hemos visto alcoholismo, mendicidad, drogadicción, pero hay muchas otras cosas más en nuestros pueblos que lamentablemente se viven, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones? Entonces en el grupo pueden dialogarlo. ¿Qué otras esclavitudes se dan en nuestro pueblo? Bueno, creo que aquí en nuestro país, comenzando por la corrupción que se ha vuelto una verdadera esclavitud para muchos, es lamentable, pero es una realidad.
Tenemos la prostitución con esto ahora de las redes y cómo las niñas ahora desde muy pequeñas se involucran en esto que le llaman las prepago y que no es otra cosa más que prostitución. El problema también de, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que si bien es cierto en nuestro país, de repente vamos a tener también que lidiar con esta situación de que quieran legalizar la cuestión del aborto, el atentar contra la vida de los más inocentes también se ha vuelto una esclavitud y así podemos mencionar muchas. Otra pregunta, ¿somos capaces de salir adelante superando estas limitaciones? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Creen que todavía hay esperanza? Dialóguenlo ustedes en el grupo y lleguen a sus propias conclusiones. Mientras tanto, vamos a continuar entonces con lo que Jesús y la iglesia nos enseñan. Y es que, bueno, es muy lógico, ¿verdad?, que a menudo, por el exceso de los problemas cotidianos, nosotros nos podamos sentir desanimados en esta vida. Nuestros países sufren ahora en muchas situaciones pesadas de pobreza, de violencia, de fatalismo, de irresponsabilidades, de alcoholismo, de drogadicción, de corrupción, de prostitución, de desempleo, como ya lo hemos visto anteriormente. Todo el continente, esto se ha vuelto ahora sí como el coronavirus, una pandemia, ¿verdad? Vemos en esta situación de pandemia que vivimos hoy en día a causa de este virus, cómo ha aflorado las esclavitudes de nuestros gobernantes, cómo viven esclavos del poder, esclavos de la avaricia, esclavos de querer tener más, cada día más, a costa de lo que sea. Bien, esto es una generalidad ya y muy marcada en Latinoamérica, pero la gran pregunta es, ¿en qué podemos ayudarnos para afirmar que podemos salir adelante de estas situaciones? Otra pregunta, ¿en qué se fundamenta nuestra confianza a estas alturas de la historia en que se han desmoronado tantos mitos? Nuestra madurez cívica, nuestro amor a las tradiciones, nuestra honradez, etcétera, etcétera. Ante todas estas situaciones, ¿en qué se fundamenta nuestra confianza para pensar de que nosotros podemos seguir adelante? Bien, pasemos entonces a una lección útil. Y es que leyendo las páginas de la Biblia podemos seguir los pasos de aquellos israelitas que vivieron fugitivos, o más bien que vivieron esclavos y que se vuelven unos fugitivos, ya que escaparon del pueblo de Egipto. Ellos están llamados a formar una gran nación y eran un pueblo pequeño, un pueblo que quizás nadie daba un peso, como decimos nosotros, por ellos, ¿verdad?, que estaban arrastrando miles de años de esclavitud y se habían acostumbrado tanto a eso, ¿verdad?, que ya era una situación normal para ellos. Sin embargo, surge Moisés, que los conduce hacia la libertad, pero los va a conducir por un territorio desértico, por una senda que les va a causar mucho dolor. Van a ir por el desierto, que es un terreno inhóspito, desconocido, en el que quizás van a dar vueltas y vueltas sobre el mismo lugar por muchos años. Van a aguantar hambre, van a tener falta de agua, porque en el desierto no hay agua, van a tener días de mucho calor y noches de mucho frío, días con sol abrasador, ¿verdad? Y la aridez de todo este terreno desértico, y van a sufrir mucho, de la misma manera que nosotros también sufrimos a causa de todas estas situaciones que nosotros vivimos y que, bueno, vamos viviendo todas estas situaciones con el afán de poder nosotros vivir libres de estas esclavitudes a las que están sometidas muchas personas, ¿verdad?, con tal de ser agradables a la mirada de nuestro Dios. Pero así como los israelitas salieron del pueblo de Egipto para poder ser hombres y mujeres libres, ellos también, a pesar de que cruzan todo este terreno desértico, llega un momento en el que llegan a la gran cordillera del Sinaí, donde van a acampar por un tiempo y entonces van a ocurrir ahí algunos acontecimientos que nos narra
el libro del Éxodo en su capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y dice así: el día primero del tercer mes, después de la salida de Egipto, llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Israel acampó frente a la montaña. Subió Moisés a Dios y Yahvé le habló desde lo alto de la montaña diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: ustedes han visto lo que yo he hecho en Egipto y cómo los he llevado y les he traído hacia mí. Ahora, si oyen mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi pueblo y serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un texto muy hermoso. Fíjense, Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel y les está diciendo de que si ellos cumplen, se convertirán entonces así en una nación santa, una nación de sacerdotes. El texto bíblico nos permite ver cómo Dios sale al encuentro de esta muchedumbre carente de todo mérito, ¿verdad? Ya lo dijimos anteriormente. Les propone ser para ellos un Dios guía y protector. Los va a acompañar por el desierto mientras dura su peregrinación y luego los va a introducir en la tierra prometida. Su meta final, ¿será Él su Dios? Para siempre. A esta elección gratuita en cuanto a iniciativa divina, dejaba establecidas ciertas condiciones Dios. Dice: si escuchan mi voz y cumplen mis mandatos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y a esta propuesta los israelitas van a responder diciéndole a Yahvé: haremos todo cuanto Yahvé nos mande. Y se hace así, se establece así una alianza entre el pueblo de Israel y su Dios, nuestro Dios. Dios entonces establece esta alianza. Fue una reacción inmediata y espontánea de aquella muchedumbre acostumbrada a ser tratada como animales, como basura, y ahora está llamada a ser una gran nación y un pueblo sacerdotal. Aceptan la elección y prometen cumplir con esta alianza. Ellos van a confiar en Dios, van a escuchar su voz y van a obedecer sus normas. Ambos, Dios y su pueblo, vivirán en una mutua fidelidad, esta experiencia de amor. Entonces vamos a ver ese rito de la alianza que nos narra el libro del Éxodo en su capítulo 24, los versículos del 4 al 8. Y dice: en cuanto el pueblo respondió: haremos todo cuanto Yahvé nos mande, Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Levantóse de mañana y alzó al pie de la montaña un altar y 12 piedras por las 12 tribus de Israel, y encargó a algunos jóvenes hijos de Israel que ofrecieran a Yahvé holocaustos e inmolaran toros, víctimas pacíficas a Yahvé. Tomó Moisés mitad de la sangre, poniéndola en tinajas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomando después el libro de la alianza, se lo leyó al pueblo, que respondió: todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos. Tomó él la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé hace con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero que ustedes, padres de familia, vayan poniendo mucha atención a estos textos bíblicos, porque como les decía la semana pasada, ustedes deben de cerciorarse que los niños no deben de tomar esto como un cuento, porque esto no es un cuento. Esta es la narración de la historia de la salvación del pueblo de Dios. Y lo que hemos escuchado hoy es cómo Dios ha establecido una alianza con aquel pueblo, y vamos viendo ya elementos esenciales de lo que será la nueva alianza de Dios con su pueblo, con un pueblo de Israel nuevo, donde no solamente hay israelitas de nacimiento, sino que vamos a ir a conformar el pueblo de Israel todos los bautizados, todos los creyentes en Dios, que manifestamos esa fe a través de nuestro bautismo. Entonces, hay algunos elementos que yo quiero que tomen en cuenta y que no olviden. Está hablando el libro del Éxodo de que se está haciendo
una alianza en donde hay sangre de animales perfectos, ¿verdad? Y que esta sangre ha sido rociada sobre el altar y sobre el pueblo. Más tarde, la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados, va a ser derramada en la cruz por nosotros. Entonces, ténganlo muy en cuenta para que ustedes puedan compartir con los niños estos elementos y que ellos puedan ver esa conexión entre la alianza del Antiguo Testamento y esta alianza nueva y eterna que se va a hacer en Jesucristo y con nosotros que somos su pueblo. Bien, continuamos entonces. La alianza es un signo de amor. Desde aquel día Israel fue el pueblo de la alianza, es decir, el que tiene una especial amistad con Dios. En medio de todas las naciones, Israel llegó a ser un signo de que Yahvé es un Dios único, vivo y verdadero, que ama a su pueblo y quiere unirlo a todos en torno suyo. Eso es lo que Dios quiere, que ninguno de nosotros se pierda, que todos nosotros vivamos por la eternidad en su presencia, gozando de la gloria eterna. Bien conocía Yahvé las debilidades de aquel pueblo, ¿verdad? Su obstinación y sus tendencias hacia la idolatría. Nosotros vamos a ver un pueblo de Israel que mientras Moisés sube a la montaña, ellos se hacen unos becerros de oro, se desesperan y recurren a las idolatrías, como lo hacemos hoy en día nosotros, que decimos creer en Dios y sin embargo vivimos esclavos de primero esclavos de muchos pecados, luego esclavos de muchas idolatrías. Y no pensemos en la idolatría como una imagen de yeso, una imagen de madera. Veamos la idolatría como lo que es verdaderamente. Una cosa se vuelve un ídolo cuando nosotros ponemos esa cosa o esa persona en el lugar de Dios. Porque para nosotros solo hay un único y verdadero Dios. Un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Tres personas en una sola naturaleza. Un Dios uno y trino. Es el único Dios. Nosotros no debemos de tener más dioses. Nuestra Madre María para nosotros no es un ídolo. Para nosotros nuestra Madre María es la Madre de Dios y Madre nuestra que merece no nuestra adoración, sino nuestra veneración. Y la veneración es respeto. Eso es lo que significa la palabra veneración, respetar por lo que ella significa. Nosotros no tenemos dioses. No tenemos dioses en cuanto a los santos o a la Virgen, pero sí tenemos otro tipo de dioses, como el dinero, al que muchas veces le damos prioridad antes que a Dios. La persona que tiene una pulpería y no es capaz de cerrar un domingo en la mañana para ir a misa porque, esos centavos se le van a ir, eso es idolatría. Aquella persona que es capaz de ir contra sus valores cuando se le presenta una oportunidad de trabajo en un buen puesto donde va a manejar un montón de gente, pero que sus valores se van a ver comprometidos y no importa porque va a tener poder. Eso es idolatría. Idolatría es el teléfono que no lo podemos soltar y no somos capaces de dejarlo para dedicar un momento a la oración y esa intimidad con nuestro Dios. Eso es idolatría. Entonces, hay que estar conscientes y bien claros también en ese sentido. ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en aquel momento sí recurrió a imágenes, a becerros de oro, a imágenes hechas de metal, de barro y de cuantas cosas, ¿no? Ellos vivieron ese tipo de idolatría. Hoy en día, la iglesia, los cristianos, no vivimos ese tipo de idolatrías en cuanto a imágenes de los santos y de nuestra Madre Santísima. El tipo de idolatrías a las que nos vemos sometidos son estas que ya les he mencionado. El poder, el dinero, el placer. Son las tres grandes idolatrías que tenemos y que más adelante nos va a ocupar un tema sobre estas idolatrías, ¿verdad? Entonces, aún así, Dios conociendo las debilidades de su pueblo, igual Dios le sigue amando, ¿verdad? Y sigue buscando la manera de restablecer la amistad perdida por el pecado de Adán y de Eva.
no fue un simple contrato en el que se intercambian derechos y obligaciones la alianza que Dios hizo con su pueblo. No, es un pacto de amor que exige una fidelidad profunda y estable. Es decir, aquella alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel y que la va a reanudar, la va a renovar y va a ser una alianza nueva y eterna a través de Jesucristo, requiere de parte nuestra fidelidad. Y una fidelidad estable, no que voy a ser fiel hoy y mañana voy a ser infiel. No, la fidelidad tiene que ser permanente. Nosotros y la alianza, Dios nos llama a todos a vivir en alianza con Él. Dice la Biblia al respecto, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos del 2 al 3, dice: Yahvé no solo hizo alianza con nuestros padres en el Sinaí, la hizo con nosotros que vivamos hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La alianza que Dios hizo no solamente fue con aquel pueblo de Israel, el pueblo de Israel somos hoy nosotros. Y esa alianza viene para nosotros también. Claro que ahora ya es una alianza renovada. Sin embargo, hay pueblos como el pueblo judío que todavía están esperando al Mesías. Nosotros los cristianos vemos en Cristo y reconocemos en Cristo y afirmamos y confesamos de que Jesús es el Cristo, el Mesías, aquel por el que Dios ha hecho con nosotros una alianza nueva y eterna, que es su Hijo, que ha venido a este mundo a morir, a padecer, a morir por nosotros, que ha resucitado y que está sentado hoy a su derecha, y que Él es la alianza nueva y eterna, y que se ha querido quedar con nosotros en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Bien, los israelitas demostraron mucho entusiasmo al pie de aquella montaña y prometieron ser fieles. Sin embargo, no cumplieron. Con el correr del tiempo, ellos caen nuevamente en sus idolatrías, separándose o apartándose así de Dios y olvidando también sus leyes. Los profetas entonces debieron hacerlo ver con frecuencia. Ir y proclamar, ¿verdad? Anunciar al pueblo sus infidelidades y recordarles cuáles serían las consecuencias de estas infidelidades que el pueblo tenía. Bien, un día surgió en el pueblo de Israel Jesús de Nazaret. Este cumplió de manera perfecta la alianza de amor con el Padre, cuya voluntad acató siempre amorosamente y que vino a este mundo para enseñarnos cómo nosotros también desde nuestra naturaleza humana también somos capaces de abrazar esta alianza y de cumplirla, porque si Él, siendo verdadero hombre, pudo cumplirla, nosotros también podemos hacerlo. Es quien nos invita a nosotros a comprometernos en una nueva alianza con Dios Padre. Su sangre se ha derramado sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados. Estamos llamados entonces a ser fieles. Con este fin hemos sido nosotros bautizados para ser encargados de realizar los planes de salvadores de Dios, de los planes salvadores de Dios para con nosotros. Bien, es así a grandes rasgos los que trata este tema. Ahora hagámonos las siguientes preguntas. ¿Será una carga pesada cumplir nuestra alianza con el Señor? ¿Qué opinan ustedes? Porque la verdad es que ser cristiano y entrar en esta alianza de amor y de fidelidad con Dios, la verdad, para mí, a mi parecer, no es nada fácil. Tenemos que caminar por muchos desiertos en nuestra vida, dificultades, problemas, angustias, y en medio de las alegrías también todas las tentaciones que nos quieren separar de Dios. Otra pregunta: ¿cómo podría nuestra comunidad cristiana llevar a otros una alianza con Dios? Piénsenlo y pónganse de acuerdo. De repente por ahí también puedan suscitar algún compromiso que como comunidad ustedes puedan hacer para así hacer ver a otros hermanos cómo ellos también pueden ser parte de esta alianza con Dios. Bien, hermanos, esto ha sido en sí el tema. Vamos a ver ahora, vamos a preparar nuestra conversación con el niño. Y bueno,
Siempre es importante de que ustedes, después de que vean este tema, traten de reflexionar al respecto, que vayan a los textos bíblicos también. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes tienen que trabajar con los niños para explicarles un poco el tema antes de que ellos vayan a su catequesis y ayudarles también a hacer la actividad que les toca en su libro azul. Yo les recomiendo que lean muy bien el libro del Éxodo, porque la actividad de esta semana para ellos es muy bonita, pero requiere de que hayan leído también. Bien, para preparar nuestra lectura, nuestro compartir con los niños, piensen en las siguientes situaciones. Ustedes pueden decirle a los niños que Dios bien sabe que nosotros somos cosas pequeñitas. De hecho, nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Imperfectas, con muchas debilidades, pero también con muchas virtudes y con muchas gracias que Dios nos otorga siempre y cuando nosotros escuchemos su palabra y cumplamos sus leyes. Y que a pesar de todas estas situaciones, pues Dios siempre sigue amándonos a pesar de que nosotros muchas veces nos portamos mal. También hay que decirle a los niños que Dios nos ha elegido como eligió a aquel pueblo de Israel para formar un pueblo de gente buena, que nosotros somos elegidos, que somos llamados, que nuestro Dios ha puesto su mirada en nosotros y que eso tenemos que agradecérselo cada día, ¿verdad? Y esforzarnos por vivir en amor y en fidelidad a nuestro Dios. También le podemos decir a los niños que Dios le dijo a aquellos israelitas que le hicieran caso y que le obedecieran. A nosotros, como a ellos, también nos pide lo mismo, que nosotros también nos portemos bien y que obedezcamos. Esto va a ser fácil si de verdad nosotros lo queremos hacer para agradar a Dios, pero que siempre también vamos a experimentar algunas dificultades en este intento de hacerle caso a Dios, de obedecerle y de hacer las cosas bien. Pero que siempre hay que estar animados, pensando en cuánto Dios nos ama y que de esa manera también nosotros debemos amarle a Él. La recomendación es leer para los niños el Evangelio de Juan en su capítulo 3, los versículos del 16 al 21 y ayudarles a comprender el contenido de ese pasaje. Perdón. Y bueno, ayudarles a reflexionar en todo esto que nosotros hemos hablado a través de esta catequesis y que ustedes compartirán también como grupo. Bien, el compromiso está allí en medio de la reunión. Ustedes, cada quien de manera individual, puede hacer su propio compromiso. Por ejemplo, piensen ustedes en las esclavitudes que ustedes tienen como personas individuales, como personas, ¿verdad? No como sociedad, sino como personas. Paso mucho tiempo al teléfono, a veces miro o escucho cosas que no me edifican y estoy perdiendo mi tiempo en eso, pues hay que librarnos de esa esclavitud. De repente, si hay padres en este grupo que de repente puedan tener problemas con el alcohol, piensen que vale mucho la pena, ¿verdad?, hacer un esfuerzo para liberarnos de este tipo de esclavitud. Personas que fuman, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pecado, hermano. Usted está atentando contra su vida. Al fumar, usted enferma su organismo y usted está atentando contra su propia vida. Es una esclavitud porque dicen que el que fuma es bien difícil que deje el cigarrillo, pero no es una cuestión imposible si usted piensa y se concentra en el gran amor que Dios le tiene. Bien, es así pues que terminamos entonces con nuestro tema. Vamos a pasar a lo que nos dice el libro de los niños. Ellos van a tener con sus catequistas su sesión de catequesis en el tema número 6. Dios hace alianza con su pueblo. Y entonces van a tener ustedes que dialogar con los niños y, como les dije anteriormente, leer el libro del Éxodo. Ellos tendrán que realizar unos dibujitos. Ustedes pueden ver estos libros que ya les decía anteriormente, ¿verdad? Que son libros de los niños de la catequesis que han compartido en mis grupos. Y aquí está la actividad para esta semana con los niños y que ustedes deberán de ayudarle. Esto es, le llaman emparejamiento, creo que le llaman a esto. Buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, el primer enunciado dice: Yahvé invitó a Israel a
¿A qué lo invitó? Entonces, eso dice en la columna 1. En la columna 2 hay muchas opciones. Para cada enunciado hay una respuesta. Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta con los niños. Ustedes no les tienen que decir, tienen que dejar que sean ellos los que lo hagan. Y enlazar el enunciado con la respuesta. Por eso ustedes ven que está así, todo estas cosas así entrelazadas, ¿verdad? Entonces es la manera como se tiene que resolver. Entonces, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, traten de disiparla en el grupo cuando tengan su reunión, y si no, pues entonces yo siempre estoy a la disposición de ustedes. Por cualquier duda que ustedes puedan tener, yo estoy a la orden. Bien, hermanos, esto ha sido el tema. Vamos a terminar con el para recordar, que nos dice: Jesús se compromete a formar con nosotros su pueblo, siempre que escuchemos su palabra y obedezcamos sus mandatos. ¿Lo repetimos? Sí. Jesús se compromete a formar con nosotros su pueblo, siempre que escuchemos su palabra y obedezcamos sus mandatos. Muy bien, ese es para recordar. Y vamos a terminar entonces con nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor Dios nuestro, por la oportunidad que nos has dado de podernos reunir una vez más en torno a tus enseñanzas. Concédenos la gracia de poder transmitir estas enseñanzas a nuestros niños y que ellos puedan acogerla con amor y con fidelidad. Que cada uno de nosotros, Señor, también se sienta animado cada día a liberarse de todas aquellas esclavitudes que el mundo nos presenta y de la que quizás ahora somos esclavos. Que ayudados por tu gracia, Señor, podamos liberarnos de todas estas situaciones de vida que nos tienen atados. Que podamos vivir en fidelidad a ti, que podamos practicar la santidad día a día, para que podamos, cuando tú nos llames a dejar este mundo para presentarnos delante de tu presencia, que podamos hacerlo limpios, puros e irreprochables, para que podamos gozar contigo de la plenitud eterna de tu gloria por la eternidad. Te pedimos también por nuestros hermanos enfermos en este tiempo de pandemia. Encomendamos a tus manos nuestra vida, nuestra salud, la vida y la salud de nuestros hijos, de nuestra familia. Y te pedimos, Señor, que nos guardes en tus manos como el tesoro más preciado. Que nos liberes de todo mal, de todo peligro, de toda situación de enfermedad, y que nos conserves, Señor, sanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y que Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz semana. Bendiciones.